Ya. Buenas noches, doctora Olga. A continuación, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Ya, la primera de ellas sería, ¿en qué área laboral se desempeña o trabaja usted? A ver, dentro del consultorio yo hago consulta privada, consulta externa a pacientes. Ya. Ya, profe. Continuando con la entrevista, dentro de la primera entrevista y desarrollo de la historia clínica, ¿cuántas sesiones se desarrollan dentro de este proceso? Dependiendo del caso, eso va a determinarse de la cronicidad del paciente y también va a depender de qué tipo de trastorno tiene la persona. Si son situaciones circunstanciales, obviamente son solamente tipo consulta. Y si es que son problemas un poquito ya más crónicos, más graves, ya se habla de un tratamiento. Dentro de lo que es consulta, el mínimo de consultas que se hacen son de 5 sesiones alrededor. Y ya cuando son tratamientos, obviamente se prolonga el tiempo a 10, 15 o 20 sesiones, dependiendo de la cronicidad y la patología. Ya. ¿Qué instrumento o test utiliza usted para evaluar a una población específica, como por ejemplo un paciente que tenga algún problema de ansiedad, de depresión, algún tipo de adicción? Ya, bueno, además de realizar la historia clínica y todo el proceso empático de mantener una relación terapéutica adecuada con el paciente, utilizamos distintos tests tipo cuestionario o tipo proyectivos dependiendo de las circunstancias. Me gusta más trabajar con los proyectivos porque revelan mucho más de lo que es una cuantificación de respuestas. En el caso de ansiedad, en el caso los típicos de la ansiedad de Beck, los tipos de asociados a presión, los estados ansiosos siempre van acompañados de otras sintomatologías, entonces lo ideal es trabajar un test que nos denote personalidad, características y rasgos de personalidad, a más de los específicos para lo que viene el paciente. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Eh, Después de lograr utilizar todos esos instrumentos, ¿cómo logra llegar a un diagnóstico o cómo contrasta los resultados dependiendo del paciente? A ver, vamos a suponer un paciente con algún tipo de trastorno. Lo que hacemos es contrastar la información que nos revela los tests, todo lo que son de resultados, vamos contrastando con la realidad del paciente. Hay circunstancias en donde el test de personalidad, por ejemplo, vamos contrastando con el paciente, preguntándole si es que los resultados están siendo correctos, si es que se identifica, si no se identifica con esta patología o con estos rasgos. Y dependiendo obviamente de esta circunstancia, vamos a corroborar qué tipo de paciente es, si es que es un paciente, no sé, evasivo, si es un paciente dependiente, si es un paciente. Y obviamente las características y rasgos de personalidad ya nos van a dar también lineamientos para orientar el proceso terapéutico. Ya, profe. Ya. En la siguiente pregunta nos dice, en la elaboración del informe psicológico, ¿qué puntos debe contener? A ver, generalmente los informes psicológicos que manejo dentro de la consulta, estos vienen con varios ítems. Hay un ítem en donde es los datos informativos. Estos, obviamente, no es que hace la historia clínica, sino solamente se pone el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, quién solicita y por qué le están solicitando el informe psicológico en la parte de encabezonamiento. En la parte media se hace una valoración en principio de cómo llega el paciente, se refiere en qué circunstancias está, se hace un análisis de las funciones mentales, luego se trabaja el área familiar, el área social, el área de laboral en el caso de que así lo amerite
y obviamente se hace una valoración individualizada viendo signos patológicos o los rasgos patológicos, la sintomatología que presenta y en función de eso también se hace el grado de funcionalidad que pueda tener el paciente. Obviamente al finalizar se hace un resumen del diagnóstico a donde se determina y las recomendaciones que el psicólogo hace en función de que si necesita tratamiento, si necesita un seguimiento, si necesita apoyo psicológico, psicoterapia o lo que amerite, o una interconsulta si es que es necesario, psiquiatra, neurólogo, dependiendo del caso del que se trate. Ya, Y, profe. y la Como firma. última pregunta, tenemos lo que es, ¿a quién se le comunica los resultados y en qué casos no se debe informar los resultados al evaluado? ¿Y por qué no se le debe informar? Bueno, los resultados de un informe psicológico siempre hay que tener precaución porque el informe psicológico es un instrumento legal. Y al ser un instrumento legal, cualquier persona puede utilizar ese documento, sea para atacar o sea para defensa de la persona. Entonces hay que pensar primerito quién me pide el informe. Si es un menor de edad, obviamente tiene que estar dirigido desde los padres o los tutelares. Si es una persona independiente, obviamente tengo que ver de quién está pidiendo el informe psicológico. Por otro lado, también está el hecho de que pueda pedirme un juez que haga una valoración psicológica determinada a determinado paciente. Entonces, a quien le informo de los resultados es a quien me remite el paciente. Obviamente, con las seguridades pertinentes, con la precaución pertinente, a quien no le debo dar, dependiendo si es un menor de edad, a un joven, ¿para qué le voy a dar el informe? Si él no va con el informe en mano, puede utilizar positivo o negativamente. Recuerden que el informe psicológico para nosotros es un instrumento, es como el bisturí del médico. Entonces tenemos que saber a quién se le entrega, a quién se le da la información. En ocasiones se ha pensado inclusive cuando mandan de los colegios se le remite al rector del colegio, sin embargo no es la persona pertinente puesto que no es quien va a ayudar al paciente. Entonces tiene que estar en manos de profesionales que puedan saber de salud mental y entender el proceso de la salud mental para que den curso, sea tratamiento, sea apoyo, sea el curso que le vayan a dar a ese informe. Ujú. Ya, ya. Muchas gracias, doctora, por la entrevista. Bueno, terminando con la entrevista, me dirijo a usted, doctora Olga, para agradecerle por el tiempo que nos ha brindado de parte de mi compañero Ítalo y de mi persona, Alexandra Guzmán. Le agradezco muchísimo, doctora. Gracias. Listo, Gracias, profe. Asimismo, nos despedimos. gracias. Con gusto.